¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso en la sección que les gustó tanto y que me hace muy feliz, me pone muy contento que las nuevas propuestas que hemos estado trayendo al canal, como son la de su versión, que es la de la original y la versión de Dimash, vemos que en modificaciones se hace, que hace de diferente, y esta otra sección de Dimash contra Dimash las apoyen tanto, que dejen tantos comentarios, que dejen tantos likes, que dejen tantas propuestas, sugerencias, para que sigamos alimentando esas secciones y se mantengan vivas en el canal. Porque como siempre les dije desde un principio de las secciones, estas secciones van a continuar siempre y cuando ustedes les den buena respuesta, muchas vistas, muchos comentarios, muchos likes, sobre todo. Y pues bueno, como les dije en el video del día de ayer, vamos a hacer la canción de este Dimash contra Dimash, la que más propuestas, comentarios, votos haya tenido en el video pasado de Sinful Passion. Y pues la que ganó fue la de Snai. Bueno, no. Yo creo que es una muy buena propuesta porque muchos de ustedes saben que esta fue mi canción top número uno, fue mi canción número uno durante muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que más de un año era mi canción favorita de Dimash. Ahorita ya no está ahí, pero sigue siendo una de las importantes. Sigue siendo una de las de que hicieron que me enamorara muchísimo de la voz de Dimash y de su arte, porque es una canción excepcional que lo tiene todo. Es una canción, sobre todo cuando empieza a hacer el scat, ya la última parte de la canción, me quedé embobado con la primera presentación, que es a la que vamos a reaccionar ahorita. Pero bueno, dejemos todo esto de lado y vámonos con esta comparativa de Dimash contra Dimash. Son versiones muy buenas. Tenemos una versión del 2019, tenemos una versión del 2020 y una versión del 2021. Va a ser bastante interesante. No son versiones que tengan mucho tiempo de separación, pero de todas maneras se va a notar un crecimiento vocal de Dimash importante. Y vamos a notar, yo creo que más que nada, diferencia de transmisión de sentimientos, qué es lo que sentía Dimash en esos momentos, y vamos a ver también cómo creció vocalmente en ese lapso de 3 años. Pero bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos. Yo creo que esta fue la primera versión de la canción de No que escuchamos, y es el New Wave del 2019. Está acompañado el piano por el maestro Krutoy. Y pues vamos a empezar a deleitarnos con esta gran canción de No. Recuerden, esta es la versión del New Wave del 2019 para que vayan apuntando sus favoritas y cuál es la que gana al final. Yo creo que en esta canción el duduk hace que tenga ese sonido tan del Medio Oriente y tan misterioso, tan música de película de Aladino, que hace que se me derritan, todos los nervios. No sé, hace que me derrita esta canción, el sonido del duduk, que a veces llega a simular o parecer el graznido de un pato o de un ganso. Me gusta muchísimo el sonido del duduk. También puede llegar a sonar un saxofón un tanto cuento medio yacero, pero no sé, el duduk tiene un sonido muy especial y le da un toque delicioso a esta canción. Qué seriedad la de Dimash, исчезает до утра. Мы
с тобой два беглеца, убегаем от себя. Я слышу шорох и шаги. Yo creo que esa canción de No, y sobre todo esta versión del New Wave del 2019, tiene la belleza del balance entre las notas bajas de Dimash y sus graves, que suenan hermosos en esta versión, y sus notas suaves con muchísimo aire. Yo creo que tiene ese contraste y ese balance perfecto de los dos registros, y Dimash lo sabe ocupar de una manera espectacular. Más aparte hay que mencionarlo, la escenografía que le pusieron, llega una parte en donde el piso se ilumina como si fuera fuego. Y aparte los efectos que hacen con los espejos y la bailarina, que hasta último la sacan volando con un arnés, que es increíble. Aparte que la bailarina es preciosa. Pero bueno, es tema muy aparte. No sé, esta presentación Now es muy completa porque tiene todo muy bien pensado. Tiene tanto la voz de Dimash como la música del maestro Krutoy, como los efectos visuales, como la belleza de la bailarina, el balance entre las notas graves y las notas suaves, porque no se va muy agudo. Hasta cuando hace scat es cuando se va muy agudo. Pero realmente la canción, lo que es el tema cantado, tiene el balance perfecto entre la suavidad y la profundidad de la voz de Dimash. Es excelente. Esa profundidad. Oh, wow. Сердце в руки взять, скачай. Знай, у влюбленных два крыла, в небе бьют колокола любовь. Es que Dimash simplemente, yo creo que tiene en lugar de garganta tiene un sintetizador en donde nada más va apretando botones. Y aquí lo que hizo fue, tenía su sintetizador bajado para las notas graves, y cuando lo quiso cambiar simplemente le movió el switch y se transformó completamente su voz. Parecía la voz de una voz muy masculina, muy profunda, muy, no sé, muy varonil. Y de repente cambió el registro, no digamos que una voz de mujer, pero sí una voz más suave. No se parece nada a esa voz a la que estaba haciendo antes, allá abajo. Es increíble la facilidad, y la técnica y el control que tiene para simplemente hacerle como que le da la vuelta al switch y boom, cambia el sonido completamente. Es increíble. ¿Qué más decir de la voz de Dimash? Me encanta. Y aparte, ese momento en el que te van anunciando que está subiendo la canción y que va a pasar algo importante, hace que me corre electricidad por los brazos. En lugar de sangre, me corre electricidad por las venas. No sé, tiene un efecto muy mágico en mí. El sentir que la canción está creciendo y que va a pasar algo importante me genera ese sentido de expectativa, de ansiedad. No sé si a ustedes también les pase, pero es increíble. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ahí te anuncian que está creciendo y cambia el switch.
Mm. En esta parte cuando hace ese como que vibrato muy rápido del suena como si fuera una técnica del Medio Oriente muy de Arabia. Y no sé, lo hace en un fragmento muy pequeño de esta parte de la canción, pero le da esa denotación como si fuera un grito, un lamento árabe. No sé, me encanta cómo se escucha, pongan mucha atención cuando le hace... Es que ahí le está haciendo normal. Y ahí. No sé, se oye muy bonito. Bueno, a mí me encanta. Eso también se oye muy árabe. ¿Qué decir de esta parte? Yo creo que es de aquí en adelante es mi parte favorita de la canción. O sea, toda la canción me gusta muchísimo. Como les dije en un principio, durante casi un año fue mi número 1 de las canciones de Dimash. Y no sé, esta parte de aquí, de donde empieza a hacer los sostenidos y las enunciaciones más profundas con más o menos yéndose un poquito al estilo del canto, al estilo operístico, dándole ese soporte y esa presencia. De aquí en adelante, bueno, mi parte favorita de la canción en total es cuando es el scat, porque nos demuestra toda su agilidad. Dimash hasta esta época no se había soltado tanto en las presentaciones como que para demostrar su poderío vocal, su agilidad. Y el maestro Krutoy le armó esta canción perfecta de no ópera que hasta el último se luciera. Y esa parte del scat me gusta mucho porque se escucha muy del Medio Oriente. Se escuchan muchas esas técnicas, muchas esas escalas que utilizan ellos. Y ese tipo de cántico folclórico, tradicional, típico de ellos, que parece como que un lamento pero con yodel. No sé, se escucha muy bonito. Y por eso esta canción durante muchísimo tiempo fue mi número 1. Después, bueno, ya fue Across Endless Dimensions. Y ya les diré ahorita cuál es mi número 1 cuando les haga el video de mi top 10 de canciones de Dimash. Pero de esta parte en adelante, yo creo que voy a cerrar mis ojos, voy a disfrutar porque me encanta de esta sección de la canción, de esto y hasta el final. El duduk, por Dios. Ahí tenemos al duduk en todo su esplendor. Suena hermoso, Suena hermoso. Y acompañado con la voz de Dimash, una delicia.
Mm. 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 Creo que esta fue la primera vez que escuché a Dimash armonizar con un violín. Si se dan cuenta, la última nota que hace Dimash, esa nota sostenida, está al mismo nivel y está el parejito que el violín que suena a un lado de su voz. Están armonizando de una manera preciosa. Vamos a escucharlo nuevamente, pongan mucha atención. Pero se escucha primero cómo entra el violín y luego entra la voz de Dimash y se empatan los dos y armonizan precioso. Wow. 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 ¿Qué les puedo decir de la canción de Snai? Bueno, no. Es impresionante, me gusta muchísimo esta canción, me gusta muchísimo. Y esta fue la versión, yo creo que esta fue la versión que empezó todo el revuelo de No. Creo que, si no mal me equivoco, creo que esta fue la primera vez que la presentaron en este New Wave. Si no, corríjanme, ya saben que los expertos son ustedes, no yo. Pero creo que esta fue la primera versión, bueno, la primera vez que cantó, no sé si esta fue la primera vez. Creo que hay otra antes, pero no me acuerdo. En un donde está como que en una pantalla un planeta girando. Es que no recuerdo bien cuál de las dos fue, pero creo que es esta donde la cantó por primera vez. Si no le digo, ya saben, en los comentarios, con toda confianza, corríjanme y díganme, Ático, cállate los ojos. No sabes ni de lo que estás hablando. Pero bueno, entonces vámonos con la siguiente versión. Esta es la versión del New Wave del 2019. Esta versión vamos a tacharla como que es la versión audiovisual más completa de las tres, porque esta tiene el audio, pues la música del maestro Kutoy ahí sentado junto con él, tocando, dirigiendo la orquesta, y tenemos la voz de Dimash, y aparte tenemos a la bailarina, tenemos los efectos de las pantallas, el efecto del suelo, todo el performance que se hizo. Esta como que fue presentada más como que una obra teatral, por eso digo que es la de audiovisualmente más completa, porque tiene todo. Y pues bueno, vámonos con la segunda versión. Así que vamos para allá. Y bueno, ya estamos aquí en la segunda versión. Este enlace me lo pasaron en los comentarios. Déjenme regreso porque no sé por qué está ni empezado. Bueno, esta es la segunda versión. Es en un show en Rusia que se llama Evening Urgan Show. Este es del 28 de febrero del 2020. Va a ser bastante interesante. También completamente en vivo. El maestro Kutoy y Dimash Kudaibergen en este show, The Evening Urgan Show. Para todos los que sean de Rusia o sus cercanías que estén familiarizados con este show, ya me dejaron ustedes en los comentarios qué tal es este show, si es bueno o si no es bueno, ustedes ya me dirán. Ustedes son los que saben. Y pues bueno, vámonos con este enlace que me dejaron de la canción de No. Y pues va a ser interesante. Aquí, yo creo que por ser un programa televisivo, no creo que tenga tanta producción como la del New Wave, pero va a ser interesante ver qué es lo que hacen. Así que, pues, vamos de una vez. Знай. Знай. Димаш Кудайберген, Игорь Крутой, группа «Фрукты». Знай. Adiós, santo. Empezó fuerte. Me da muchas vibras, como, no sé, me trae muchos recuerdos de Love is Like a Dream.
por la presentación que nos están dando el maestro Krutoy al piano, Dimash Kudaibergen sentado en un banco, nada más ahí, a un lado de él cantando. No sé, me trae esas vibras, pero obviamente es una canción muy diferente, ¿no? Me gusta el vestuario de Dimash. Interesante, interesante. Como si fuera capitán de un avión, no sé. Se ve muy interesante. Y empieza con el vocal fry de las versiones que hizo después, sin letra, que hizo con las de Vocalize. Empieza con Ascolta la voce. Pero con esa voz... ustedes saben, ¿no? Cuando digo ¿a qué me refiero con el Así que sé que le quedó el Ya no me hagan caso, estoy viejito. Empezamos fuerte, señor Kudaibergen. ¿Qué técnica tendrá para que cuando haga eso no se lastime la garganta? Мы с тобой два беглеца, убегаем от себя. Bueno, de entrada esta versión, al estar sentado y al estar un poco inclinado, y por la cercanía de la cámara de televisión a la persona de Dimash, dan ese reflejo de más intimidad, la hacen más cercana, es más íntima esta versión. No es tan teatral, tan melodramática como la primera del New Wave, donde tenía toda la producción. Aquí nada más es el juego de luces, el piano del maestro Krutoy y la voz de Dimash. Es impresionante cómo con unos cuantos detallitos puedes cambiar toda la transmisión de lo que estás queriendo decir. No sé, se me hace bastante interesante. También se me hace bastante interesante que al ser un programa de televisión esté Dimash cantando en vivo. Ya sabemos que a Dimash le gusta mucho cantar en vivo, pero sobre todo llegan a ser la mayoría de artistas e intérpretes playback en programas de televisión, porque una vez ya les expliqué más o menos cómo funciona lo del playback. Los productores y directores de escena y todo eso quieren tener todo bajo control, y cuando tienes a alguien cantando en vivo, sabes que es un muy buen cantante y lo que quieras, pero muchas veces no sabes lo que vaya a llegar a pasar, ¿no? Que se te vaya a ir el sonido del micrófono, no tanto que se vaya a equivocar el cantante o que se le vaya a ir un gallo o que vaya a desafinar, sino de que se te vaya a ir el sonido del micrófono o que algo no vaya a funcionar bien o que un músico se equivoque y se oiga mal la música. Y por eso muchas veces se utiliza el playback, no para decir que el artista está haciendo trampa, sino que es más por políticas de calidad de la producción televisiva. Y aquí se me hace bastante interesante. Yo creo que ha sido uno de los requisitos de Dimash, de que, ok, voy a tu programa de televisión, pero yo canto en vivo. O sea, si quieres, el paquete es paquete completo. O sea, yo voy y canto en vivo. Y también eso habla muy bien de Dimash, ¿no? Y digo, se me hace interesante porque que en un programa de televisión el artista esté cantando en vivo es no raro, pero no es común. Por eso se le da todavía más crédito a esta presentación, ¿no? Pero esta presentación, la primera del New Wave, fue como que la versión como si fuera pequeño video musical, porque tiene todo, el audio y el video. Y aquí es más como que esta es la versión más cercana, más personal. No sé, me gusta. Слышу шорохи, шаги, нежный шепот вопреки. Я не чувствую земли, лечу. Знай, у любви на небе. Qué delicado hizo ese. Твое сердце в руки
встречай. También algo que me está gustando mucho de esta versión es que Dimash está jugando con los tiempos de la pronunciación. У влюбленных два крыла, не ревет колокола любовь от сердца. Esta vez, en cuando hace el cambio de switch, lo hace más suave, lo hace más airoso. No sé, me gusta mucho esta versión. Está siendo muy íntima, está haciendo una versión muy, muy cercana, muy personal. Me gusta mucho esta presentación, muchísimo. От сердца. Aparte hay que remarcar que aquí las partes estas donde en la primera versión de la de New Wave lo hace más como que apoyado al registro operístico sin llegar a tal grado, pero lo hace más pronunciado de esa manera, más como que la voz impostada. Aquí lo hace más con una voz más natural, más abierta, pero igual de profunda. Y cuando hace el cambio lo hace más suave, lo hace con aire. Es interesante. От сердца. Застывает без тебя. У меня в костях мечта. Sí, definitivamente todo lo está haciendo más suave, lo está haciendo más sutil. Se oye, no sé, como que me gusta más esta versión que la del New Wave. No sé ustedes, déjenme en los comentarios. У меня в костях мечта. Y como les digo, está jugando mucho con los tiempos. Мои чувства бьют вдова. Я ищу горящих звезд. Esos cambios de voces. Wow. El efecto que trae en el micrófono es impresionante. Es como un eco. Me gusta muchísimo cómo se oye. Muchísimo cómo se oye ese efecto. Porque termina de hacer sus partes finales y escucha cómo se le repite la voz como si estuviera dentro de una cueva. Se oye impresionante. Pon atención. Ahí. Uf. Aquí el duduk lo suplantamos por un saxofón. Les digo que tiene un sonido bastante similar. El del duduk se me figura más al graznido de un pato, de un ganso. Y el saxofón, no sé, le da otro sentido, le da otro sabor, le da otro gusto, un poquito más yacero. No sé, suenan muy parecido, pero a la vez son muy diferentes. Tiene su chiste, me gusta mucho.
¡Oh! Es increíble que esté haciendo esto sentado. O sea, es que no es lo mismo el apoyo que tienes en el diafragma sentado que estando parado. Aparte, estando parado como que te puedes aterrizar más el apoyo. No sé, sentado, por eso bajó una pierna para sentir ese apoyo. Es interesante verlo en todo su esplendor, haciendo ese scat muy parecido a la versión del New Wave. Obviamente con sus cambios, porque no siempre los hace igual. Aquí hay que contar que para esta presentación del 2020 creo que ya había introducido en algunos conciertos Ascolta la Voce, en donde hace durante toda la canción, le quita la letra y nada más empieza a vocalizar. Y ya tiene muy como que arraigado eso de Ascolta la Voce. Y lo ha cambiado tanto y tantas veces que ya no lo hace igual. Y aquí vemos que lo está haciendo muy parecido a la versión del New Wave. Eso es interesante. Wow. Oh, y cómo termina suavizándolo y con aire. Bueno, esta fue la versión del programa de televisión de Evening Urban Show de febrero del 2020. Cambió mucho, del 2019 al 2020 la cambió muchísimo, sobre todo en la parte del scat. Ya tiene más arraigado como que lo de Ascolta la Voce, por el tipo de juegos que hizo. Me gusta mucho esta versión en la parte de la letra. En la parte del scat me gusta más la de el New Wave. No sé, como que la siento... Las dos son muy buenas, pero no sé, como que me gusta más el patrón que sigue en la versión del New Wave cuando hace su scat. Aunque las dos son geniales, pues vámonos de una vez con la tercera versión y vamos a ver qué hace, si hace algo más diferente. Y bueno, ya estamos aquí en la versión del 2021, como no podía faltar, la del concierto del cumpleaños del maestro Igor Krutoy en la pista de hielo. Creo que sí fue el 2021, para ser más exactos. Esta versión también es muy muy buena y es muy interesante. Y vamos a ver qué hace de diferente. Yo creo que son las mejores tres versiones que he interpretado de Dimash de la canción de No. Estas tres. Y pues bueno, vamos a ver con qué nos deleitan. Snai. Escuchen ese efecto que trae en el micrófono, me escucha increíble. También cómo se repite como si fuera un eco. Suena por los dos lados la repetición de la voz.
Нежный шепот фабрики. Я не чувствую земли, лечу. Esta versión, por lo que podemos ver, es muy parecida a la versión del New Wave del 2019. Está siguiendo los mismos patrones, está utilizando los mismos recursos vocales. Está haciéndola igual de oscura que en la versión del New Wave. Es muy parecida. Muy parecida. Esa profundidad. Твое сердце в руки взял, встречай, Algo que le he notado diferente a esta versión de la versión del 2019, porque realmente es con la que la estoy comparando, porque no se le puede comparar a la versión pasada, a la versión del programa del Urban Show. Porque en la del Urban Show no tenían tanto acoplamiento orquestal y no tenían tanta producción como en estas presentaciones del New Wave y en la del cumpleaños 65 del maestro Kutoy. Porque aquí tienen más recursos a su disposición y porque son más majestuosas en su presentación como tal, ¿no? Las dos tienen un efecto audiovisual bastante interesante, bastante sui generis en cada una, una con una obra de teatro en una pista de hielo, la otra con una presentación como si fuera también una obra de teatro pero arriba de un escenario, con el performance que hace Dimash entrando a una especie como de jaula y con la vista de los espejos con la bailarina, y luego sale la bailarina colgada de un arnés. Y aquí tenemos la belleza del arte del patinaje. Y realmente es con la que la puedo comparar con la versión del New Wave, porque aparte se parecen muchísimo las dos interpretaciones. La gran diferencia que he notado aquí de Dimash es que le está cambiando mucho cuando está en su registro allá abajo. No lo está haciendo tan oscuro y tan lúgubre como en la versión del New Wave, sino que lo está suavizando más, le está metiendo más el recurso del aire. Se oye muy rico, se oye como que un grave, pero si fuera un grave de balada y no un grave un tanto cuanto operístico, ¿no? Tiene esa diferencia de que endulza más el tono grave que en la versión del New Wave. Si recuerdan en esta parte donde dice Calalubo, en la versión de New Wave lo hace más operístico, Calalubo, y aquí lo hace Calalubo. O sea, lo que les digo, en esta versión las notas las suaviza más, sus offsets, o bueno, las salidas de su pronunciación los hace más, más bien las salidas de su fraseo los está haciendo más suaves, con más aire. No les da tanto ese tono oscuro, sino que los hace más como si fuera balada. Ese sí lo hizo más como el New Wave. Y el efecto que trae en el micrófono impresionante. Мои чувства бьют на бат. Я ищу горящий взгляд. Невозможно описать.
Y aquí está jugando más con sus fraseos. Me refiero jugando que está metiendo más adornos vocales, más esas escalas como que arabescas, más del Medio Oriente. Y en la parte que les dije el New Wave que me gustaba mucho cuando lo hacía en una parte, aquí lo está haciendo más seguido. Allá nada más lo hizo una sola vez y después ya está el scat, pero aquí lo está haciendo más seguido y está utilizando adornos más adornos para sus fraseos. Se escucha muy bien la misma canción, pero muy diferente en las tres versiones. Oh, Está adornándola más. ¿Qué decirles de ese ascenso? Es impresionante lo que puede hacer Dimash cuando se le ocurren las cosas en el momento y las va haciendo. Suena delicioso. Me gusta mucho esta versión también, muchísimo. Estoy en un gran predicamento porque no sé qué versión me gusta más. Wow, es interesante. Wow. Aquí lo está haciendo muy similar a la versión del New Wave. Está realmente haciendo la misma versión, pero con cosas diferentes porque las vas sintiendo en el momento. Pero si realmente no hubiera sentido esas cosas en ese momento, lo hubiera cantado igualito que la versión del New Wave. Es impresionante. Y me gusta mucho este scat que está haciendo, porque no lo está haciendo pues básicamente igual. Nada más que le está dando, no sé, como que otra intención. Está muy bien. Vean esa cara de orgullo del maestro Crutoy, como que diciendo: Dimash, lo estás haciendo otra vez. Te amo. Ve y hazle 3 hijos al ático. Eso es diferente.
Ah, te amo, Dimash. ¿Qué decir? Creo que se notó en mi cara, ¿no? Mi versión favorita fue esta del cumpleaños 65 del Maestro Crutoy. Si me dan a escoger de las tres, me quedo con esta. Después me quedo con la versión del Urgan Show, del programa de televisión. Y después me quedo con la del New Wave. Aunque es difícil escoger, las tres son muy buenas. Yo sé que para muchos de ustedes se les está haciendo muy complicado la elección al final de las tres presentaciones de escoger una. Yo le agradezco muchísimo a los que hicieron el ejercicio de sinceridad que les pedí en el video de la de Sinful Passion y me dieron su favorita y todos me dijeron que la versión de Moscú. La mayoría, el 70% me dijo que su versión favorita era la versión de Moscú. El otro, que habrá sido 15% me dijo que la de el Kinetic Voice de Kazajistán, de lo que antes era Astana, y el otro 15% me dijo que la versión de Sochi de 2018. Es interesante, muy muy interesante saber su opinión. De eso se tratan estos videos, de que hagamos un ejercicio de honestidad, de sinceridad. Yo sé que como DIRS escogemos las tres, ¿no? Pero digo, siempre, digo, aparte es un juego, ¿no? Porque escojamos una no quiere decir que las otras dos sean malas, son muy buenas, por eso están aquí en esta recopilación de las tres mejores versiones de Node para mí, en lo personal, que ha cantado Dimash. Y yo creo que me quedo con la, sin lugar a dudas, con la de la pista de patinaje, la del 65 aniversario del Maestro Crutoy, que es increíble, porque también lo tiene todo. Es muy muy parecida a la versión de el New Wave, sobre todo en el scat es muy parecido, nada más que le mete unos cuantos adornitos diferentes. En cuestión de la letra es más parecida a la versión del Urgan Show, porque la hace más íntima, más cercana, y me gusta muchísimo. ¿Y a ustedes qué versión les gusta más? Y quiero que me lo digan, hagan ese ejercicio de sinceridad, por favor, y sigan apoyando esta sección. Si quieren que vuelva a aparecer la próxima semana, ya saben, muchos likes, muchos comentarios, muchas recomendaciones, muchas sugerencias, muchas vistas. Igual, si quieren que siga apareciendo la sección de su versión, que es la original, y la versión de Dimash, que hicimos primero la de Daniel Balavoin y Dimash Kudaibergen con la de SOS, también vayan a ese video, apóyenlo mucho, muchos comentarios, muchos likes, muchas vistas. Si estos videos los pueden compartir mucho mejor, así le llegamos a más gente y más gente se une a nuestra travesía por en el ático investigando y chismeando la vida de Dimash Kudaibergen. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y pues bueno, ya saben, si quieren que aparezca esta sección, déjenmelo para la próxima semana qué canción quieren. La canción que tenga más pedidos, esa va a ser la que va a aparecer, como en esta ocasión que fue la de No. Díganme qué canción quieren que hagamos para la próxima semana, si es que quieren que vuelva a salir esta sección para la próxima semana. Y pues bueno, ya saben, yo me quedo con la Maestro Crutoy, la pista de hielo. ¿Ustedes con cuál? Díganmelo, por favor. Déjenmelo saber todo. Ya ven que soy medio chismoso y boyerista. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático en Patreon. Enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video, asimismo como los enlaces originales a los videos a los cuales reaccionamos, para que los puedan ir a ver sin interrupciones, sin comentarios, sin mi carota y sin mis tonterías. Y pues, no me queda nada más que decirles que yo soy ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.